A pesar de la tormenta, muchos hombres y mujeres se reunieron frente al cabildo para conocer los nuevos sucesos políticos. Cuando los adversarios de Cisneros se enteraron de que el virrey había renunciado, comenzó la fiesta. La alegría estaba justificada, era noche final a una semana de marchas y contramarchas que a partir de ese momento se recordaría como la Semana de Mayo. Ante toda dificultad que nuestra patria enfrenta, la bandera se alza firme, libre y soberana. La bandera es símbolo de unión y de identidad. Por eso debemos respetarla y sentirnos orgullosos de sus colores. En ella rendimos tributo a su creador y a todos aquellos que, con su sacrificio y entrega, hicieron posible la existencia de este país. Recibamos nuestra bandera en ceremonias, portadas por Bandera de la Nación Argentina, abanderada Juliana Luna, escoltas Victoria Cari Mosquera, Morena Torre, bandera de la provincia de Santa Fe, abanderada Nayara Ojeda Basualdo, escoltas Morena Ñañez, Nicolo Galeano, bandera de la ciudad de Colombia, abanderada Juliana Benítez, escoltas Milagros Acuña, Maite Mora. Cuando entonamos las estrofas de nuestra canción patria, fortalecemos el sentimiento de ser argentinos. Cantemos con fuerza y orgullo nuestro himno nacional argentino, reafirmando de esta manera nuestro compromiso con nuestro país.
jornadas previas a esta fecha patria, los estudiantes de tercer grado elaboraron una línea histórica de manera de poder ubicar los acontecimientos que dieron lugar a la decisión de gobernarnos nosotros mismos. Aquí está el proceso y el resultado de su trabajo.
Benja. Buenas tardes, mi nombre es Mía y les voy a contar qué sucedió en 1776, 1806, 1807, 1808 y 1810. En 1776 se creó el Virreinato del Río de la Plata, que luego se transformaría en las Provincias Unidas del Río de la Plata. En 1806 y 1807 fueron las invasiones inglesas, dos intentos de invasión que fueron frustrados por la valentía de todos los habitantes de la naciente ciudad de Buenos Aires. En 1808, en Europa, Napoleón Bonaparte invadía España y tomaba prisionero al rey Fernando VII. En 1810 se da la llamada Revolución de Mayo. La intención de ser libres se manifiesta en los balcones del Cabildo de Buenos Aires un lluvioso 25 de mayo. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro y le voy a contar qué sucedió en 1813 y 1816. En 1813 se conforma que la Asamblea de 1813, el primer origen del gobierno que, entre otras medidas, abolió los títulos nobiliarios y la esclavitud de aquella asamblea del año 13. Nos queda que hoy es nuestro escudo nacional. El 9 de julio de 1816 llegó la tan ansiosa independencia declarada en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Estas medidas era urgente tomarla. El mismísimo general San Martín así lo manifestó en aquellas épocas. Seamos libres, que los demás nos importe nada. Esta línea histórica nos ayudó ubicando en el tiempo muy lejano para nosotros y nos mostró que cuenta con sus orígenes en el año 1664. Es muy, pero muy antiguo, más antiguo que el mismo Virreinato del Río de la Plata. Muchas gracias. La poesía es una composición literaria que se considera como expresión artística de la belleza por medio de la palabra, en especial aquella que está sujeta a la medida y cadencia del verso, para editar con su cadencia al recitar los alumnos de primer grado. Pedro López, Lumira López, Joaquín Frutos Godoy y Luz Ñáñez nos recitarán Argentinas Libertad.
Ese día de llovizna, todos fueron a la plaza. Los que no se animaban espiaron de su casa. Vendedores ambulantes, esclavos y la bandera, desde el frente del cabildo se quedaron a la espera. Con ellos libre podíamos ir. Con respeto a esos patriotas y honor a su verdad, gritemos a todos: Argentina libertad. El contexto histórico nos ayuda a comprender la sucesión de hechos que posibilitaron el nacimiento de la idea de la libertad en el territorio del Virreinato del Río de la Plata y las consecuencias que de tal decisión se produjeron. El siguiente video grafica las causas y consecuencias de la Revolución de Mayo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Revolución de Mayo. ¿Y qué fue de esta revolución? Bueno, decir que se denomina Revolución de Mayo a la serie de eventos históricos que acontecieron durante el mes de mayo de 1810 en Buenos Aires, Argentina. Y también decir que se considera que esta revolución impulsó la conformación del primer estado del país y el proceso de independencia de Argentina, el cual culminaría 6 años después, el 9 de julio de 1816, con la declaración formal de la independencia dictada en el Congreso de Tucumán. Y por último decir que los acontecimientos de la revolución se desarrollaron durante la llamada Semana de Mayo, la cual inició el 18 de aquel mes de 1810, cuando en España cayó la Junta Suprema Central. Nos referimos al gobierno español que había nombrado como virrey de Buenos Aires a Hidalgo de Cisneros. Pero sigamos hablando un poco más sobre esta Revolución de Mayo, que hay mucho por saber. Bueno, también tenemos que decir que durante los días posteriores, los patriotas argentinos reunieron las milicias y citaron al pueblo a un cabildo abierto para debatir acerca de una nueva autoridad política, exponiendo que la autoridad del virrey era ilegítima, ya que la junta que le había otorgado el cargo no existía más. También decir que el 25 de mayo de 1810, el virrey Hidalgo de Cisneros presentó su renuncia en vista del gran descontento popular, a partir de la cual se formó la primera junta de gobierno, dirigida por Cornelio Saavedra y constituida por idealistas criollos que aún gobernaban en nombre del rey Fernando VII de España. Sigamos hablando un poco más sobre esta Revolución de Mayo, particularmente hablar sobre sus causas, comenzando con las causas externas. Decir que una de las causas fue el monopolio que realizaba España sobre el comercio de la región, también la declaración de la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, que habían servido como inspiración para llevar a cabo un cambio radical en los modelos políticos y sociales. Otra causa fue la caída precipitada del gobierno español y del virrey Fernando VII, y también la invasión napoleónica en España, la cual debilitó al gobierno. Y por último mencionar la disminución comercial que produjo la crisis del Imperio Español. Sigamos hablando un poco más sobre estas causas que provocaron la Revolución de Mayo, en este caso las causas internas.
Bueno, para comenzar tenemos que decir que una de las causas internas fue el deseo patriota por parte de los ciudadanos, quienes no querían que los cargos políticos siguieran en manos de los españoles. Otra causa tiene que ver con la asonada de Álzaga, intento fallido de destituir al virrey Liniers, que había dejado como antecedente el deseo de formar un gobierno patrio. Todas estas causas, o mejor dicho, condiciones, fundaron las bases para que los nacidos en Sudamérica fueran quienes ejercieran el poder y no se dependiera más de las autoridades metropolitanas. Sigamos hablando un poco más sobre esta Revolución de Mayo, particularmente hablar sobre la Semana de Mayo. Bueno, para comenzar tenemos que decir que estos eventos se dieron a lo largo de una semana, la Semana de Mayo, cuyo inicio lo establece la caída de la Junta Suprema Central el día 18 y cuyo fin lo marca el ascenso de la primera Junta el 25 de mayo. Posteriormente tenemos que decir que el día 19 se le solicitó al virrey un cabildo abierto para discutir el nombramiento de una nueva autoridad política, ya que el gobierno español se consideraba acéfalo o sin autoridad y por lo tanto su cargo era ilegítimo. Un dato a mencionar es que dicho cabildo fue convocado para el día 22, tras constatar el virrey que las milicias también le habían desobedecido. Y por último decir que los miembros del cabildo así asumieron la autoridad durante la designación de una junta de gobierno, que fue anunciada el día 24 y estuvo integrada por Cornelio Saavedra, Juan José Castelli y paradójicamente el mismo virrey. Pero sigamos hablando un poco más sobre esta Semana de Mayo porque todo esto trajo ciertas repercusiones. Decir que de cara al creciente descontento popular, no obstante, este último, es decir, el virrey, presentó su renuncia al día siguiente y así fue electa la Junta Provisional Gubernativa de la capital del Río de la Plata. Posteriormente tenemos que decir que el día 26 de mayo, la Junta Provisional Gubernativa de la capital del Río de la Plata, nombre completo del organismo, aprobó una proclama dirigida a los habitantes de la ciudad y a los de las provincias. En ella anunciaba su constitución como la nueva autoridad. Sigamos hablando sobre esta Revolución de Mayo, particularmente hablar sobre sus consecuencias. Bueno, mencionar entre las consecuencias la destitución del virrey Hidalgo de Cisneros y la instauración de la primera Junta de Gobierno que desplazó. Coronda por aquel mayo de 1810, el profesor Irán Dip, docente de historia y vecino de nuestro barrio, nos visita para contarnos qué acontecía por aquellas épocas en Coronda. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, antes que nada quiero agradecerles por haberme convocado para este acto que es hermoso, realmente. Así que felicitaciones porque, bueno, se vio en las imágenes que trabajaron mucho para este día. ¿Sí? Y quieren saber de Coronda, qué pasaba en esta época. Bueno, alguien por ahí lo mencionó. Coronda empieza a existir antes de la llegada de los españoles, porque había una comunidad originaria que se denominaba Corondá. ¿Sí? Eso es lo que dicen los españoles. Lo cierto es que formalmente, a partir del año 1664, un español que se llamaba Melchor Martínez toma posesión oficial de estas tierras, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, Coronda comienza muy despacito, muy lentamente a crecer, a desarrollarse, ¿sí? Para entender qué pasaba en Coronda, hay que viajar en el tiempo, ¿sí? Entonces, hay que ir allá al siglo XVII y XVIII. No
no sé si ustedes manejan el tiempo histórico, pero el siglo XVII, ¿sí? Está comprendido entre los años que van de 1600 a 1699, y el siglo XVIII va desde 1700 al 1799. ¿Se entiende más o menos? Bien. Como decía antes, Coronda estaba inserta en un espacio comercial mucho más amplio, ¿sí? En un primer momento, este lugar que ocupamos hoy nosotros pertenecía al Virreinato del Perú. ¿Saben lo que es Perú actualmente? ¿Qué es? Es un país, muy bien, es un país que no queda muy cerquita, pero tampoco queda muy lejos de la República Argentina, ¿sí? Bien. El Virreinato del Perú. Después, y lo mencionó también una de las nenas que leyó, ya en el siglo XVIII se crea el Virreinato del Río de la Plata. Y ahí lo que es Coronda hoy, este espacio que ocupamos nosotros, pasa a depender de Buenos Aires. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, si los aburro me dicen, ¿está? Bien. El espacio en donde estaba inserto Coronda, ¿sí? Estaba ligado con el Alto Perú. El Alto Perú queda en lo que actualmente es Bolivia. En la época colonial se lo denominaba Alto Perú. ¿Qué había allá en el Alto Perú? Había minas de plata, ¿sí? La mina más grande del mundo en su época estaba en lo que actualmente es Bolivia. ¿Está? Entonces, ¿qué pasaba en el territorio que hoy forma parte de la República Argentina? Bueno, estaba organizado en 3 regiones económicas, ¿sí? La región del litoral, que es la que actualmente ocupa la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Corrientes, ¿sí? ¿Y qué pasaba acá en Santa Fe? Coronda, en el siglo antes de la Revolución de Mayo. Bueno, Coronda era un pueblo, digo, muy humilde, ¿sí? Que estaba habitado fundamentalmente por gauchos. ¿Está? Las actividades económicas que se desarrollaban era una sola, la ganadería. Fíjense que hasta el día de hoy, en las islas, ¿qué vemos si vamos a la isla? ¿Qué hay en la isla? ¿Alguien, qué dijiste? Muy bien, ¿qué animales hay? No, otro. No. Empieza con B corta. Muy bien. Entonces, en aquella época, la región litoral, ¿sí?, se dedicaba a la cría de vacas. ¿Por qué las vacas eran tan importantes en aquella época? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué se aprovechaba de la vaca? No, todavía no estaba la cultura de consumir lácteos en esta región. El cuero, muy bien, el cuero. ¿Saben por qué? Porque antes las telas no existían. Entonces, ¿qué se utilizaba como cortina de los ranchos? Como techo de las carretas, el cuero. El cebo, ¿qué se hacía con el cebo, la grasa de la vaca? Hoy las usamos cuando se corta la luz. Muy bien, velas. En aquella época no había luz eléctrica como hay ahora. Entonces, ¿cómo se alumbraban las personas? Con velas, muy bien, con velas, muy bien. ¿Se entiende? Y con la carne, alguien mencionó también la carne, se fabricaba el tasajo. ¿Saben lo que es el tasajo? Sí. ¿Qué no había en aquella época para conservar justamente la carne? Heladera, muy bien. Entonces, el tasajo era la carne que se conservaba con mucha sal. Se le ponía mucha sal a la carne, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la sal sobre los alimentos? Le da sabor, bien. Pero ¿qué más hace? Interrumpe el proceso
de putrefacción. ¿Por qué? Y bueno, porque le saca el líquido, por decirlo de una manera rápida. ¿Sí? Entonces, esa era la forma en la que se conservaba la carne. ¿Sí? Se hacía tasajo o charqui, que es la otra forma de mencionar al mismo producto. ¿Sí? Bien, volviendo a lo que les decía, ¿qué otra cosa se producía en la región del litoral? A ver, también pueden participar los adultos, ¿eh? No, todavía el trigo no. Algo que se toma con bombilla. Muy bien, el mate, la yerba mate. La yerba mate. En la provincia de Misiones, no sé si se ubican, pero es una provincia de la República Argentina, es un bracito así, que está para arriba. ¿Sí? ¿Se ubican más o menos mentalmente? Bueno, en la provincia de Misiones se producía la yerba mate y el tabaco. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Después, en Corrientes se producían canoas de madera, que eran las canoas que se servían para navegar el río Paraná y el río Uruguay. ¿Está? ¿Se entiende? Bien. En la provincia, en las actuales provincias de Salta, Jujuy, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán, conformaban la región del interior, se le decía en aquella época. ¿Sí? ¿Qué se producía en esa región? ¿Qué les parece? No, sí, se producía algo para vender en Potosí. No, carne no. O, a ver, sí, pero la industria tradicional de esa región era la industria textil. ¿Qué se hacía? Si vamos hoy de viaje nosotros al Tucumán, por ejemplo, ¿qué nos traemos de regalo? Ropa. Muy bien. ¿Qué ropa se usaba en aquella época? O sea, ¿con qué se abrigaban los gauchos? Con poncho, muy bien, muy bien. Entonces, en lo que es Tucumán, ¿sí?, se producían ponchos. ¿Está? También había ganadería y también había agricultura. ¿Saben por qué? Porque el ganado que se llevaba a vender a Potosí, como por ejemplo las mulas, que también se criaban en Santa Fe, necesitaban engordar, ¿sí? Porque no iban en camiones jaulas como en la actualidad, iban caminando, ¿sí? Y esa situación se demoraba en llegar de Coronda, de lo que es la provincia de Santa Fe, perdón, a Potosí. Entonces, para no vender unas mulas flacas, debilitadas, ¿sí?, ¿qué se hacía? Se las engordaba. Entonces, en Salta, ¿sí?, había pastura para engordar a las mulas antes de venderlas. ¿Está? En Tucumán se fabricaban carretas. ¿Saben cuál es la diferencia entre una carreta y un carro? ¿Cómo te llamas vos? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre una carreta y un carro, Benjamín? Las carretas eran tiradas por bueyes. ¿Saben cómo es el buey? Es un animal que tiene mucha fuerza, parece un toro, pero es muy lento. Entonces, el caballo era para los carros que generalmente transportaban personas. Pero los carros, las carretas que transportaban productos, ¿sí?, y que recorrían toda la región, usaban los bueyes. En aquella época no había puentes. Entonces, ¿cómo pasaban de un lado a otro? Nadando, está bien, pero había otra forma también de pasar no pasar No. Tienen las ruedas altas, esos carros.
Se variaban los arroyos. Por eso las ruedas de los carros eran tan altas. Eran tan altas. ¿Se entiende? ¿Se entiende más o menos o no? Los carros o las carretas tenían ruedas más grandes de lo normal. ¿Por qué? Bueno, porque a lo largo del camino había muchos lagos, había muchos ríos y lagunas que había que atravesarlas, no quedaba otra. Entonces, ¿cómo se hacía? Lo dije recién, con las carretas se variaban esos espejos de agua. Aunque había vaqueanos que intentaban esquivar, ¿sí?, las zonas donde había muchos ríos y muchos obstáculos. ¿Está? Bueno, entonces la región del interior, y había otra región también, donde hoy la conocemos porque es famosa por sus vinos. Si vamos a esa región, seguro que traemos un vino de regalo para alguien. Cuyo. Mendoza y San Juan. Las actuales provincias de Mendoza y San Juan en aquella época formaban la región de Cuyo. ¿Y qué producían? Vinos, frutas secas. Otra vez, no había forma de conservar las frutas, entonces se hacían frutas secas. ¿Saben lo que son las frutas secas? No. Las frutas secas son las frutas que vienen en el pan dulce. ¿Comen pan dulce ustedes? Sí. Bueno, ¿vieron esos pedacitos de frutas de todos colores? Bueno, esas son las frutas secas. ¿Está? ¿Entiende? Bien. Bueno, Coronda entonces estaba inmersa. Bien, Coronda entonces no estaba aislada, estaba inmersa en una red comercial, ¿se entiende? Una pregunta les voy a hacer, ¿había dinero como hay ahora en esa época? ¿Y cómo hacían la gente para comerciar? ¿Qué les parece? Se usaba la moneda de la tierra. ¿Qué era la moneda de la tierra? Bueno, era una moneda, ¿sí?, que era un producto de la tierra que más abundaba. Por ejemplo, en el caso de la provincia que formaban el litoral, la moneda de la tierra era el cuero. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Cuando las personas se enfermaban, ¿cómo se curaban? Porque no había hospitales y médicos como ahora. Bueno, existían el sarampión, la viruela, que son todos nombres de enfermedades que están volviendo hoy, ¿sí? Y otras fiebres que, bueno, eran curadas por los curanderos, que eran esas personas que ya no existen, pero que no eran médicos y curaban de palabras, ¿sí? Y si no, ir a la iglesia y a rezar para curarse las personas. ¿Se entendió algo? ¿Están aburridos? Por eso me voy, porque me aburrí. Por eso me voy. Muchas gracias por haberme invitado.